Hola, bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los componentes pasivos y nos vamos a centrar específicamente en dos gigantes de la electrónica, los capacitores y las bobinas. Nuestro objetivo aquí es entender bien a fondo cómo manejan, almacenan y controlan la energía eléctrica dentro de un circuito. Créanme, entender esto es un paso absolutamente esencial para comprender la magia que hay detrás de cualquier placa electrónica. Vamos a empezar. Para que tengamos un mapa claro, esta es nuestra agenda. Punto número 1, el capacitor. 2, los tipos de capacitores. 3, la bobina. 4, las aplicaciones de la bobina. 5, el comportamiento en corriente continua y alterna. Y 6, algunos ejemplos prácticos. Bien, pasemos a la sección 1, el capacitor y su función principal. Entonces, ¿qué es exactamente un capacitor o condensador, como también le suelen decir? En esencia, es un componente pasivo que sirve para almacenar energía eléctrica. Pero, fíjense en esto, el detalle clave es cómo la almacena. Lo hace en forma de un campo eléctrico. Básicamente, imaginen dos placas de metal muy cerquita la una de la otra, pero que nunca se tocan porque están separadas por un material aislante que llamamos dieléctrico. Cuando le aplicamos carga, una placa se vuelve positiva y la otra negativa. Y bueno, la capacidad que tiene este aparatito para guardar esa carga se mide en una unidad llamada faradio, en honor al gran Michael Faraday. Ahora, un faradio entero es una cantidad de energía brutal, inmensa, así que en la vida real casi siempre vamos a hablar de microfaradios, nanofaradios o picofaradios. Y si piensan en el símbolo eléctrico del capacitor, de repente todo cobra sentido. Esas dos líneas paralelas que solemos dibujar representan, literalmente, esas dos placas conductoras separadas por el aislante que acabamos de mencionar. Por fuera, los típicos capacitores electrolíticos parecen pequeños cilindros o barrilitos, pero por dentro, adivinen qué, son exactamente esas mismas dos placas, solo que enrolladas de forma súper estratégica para no ocupar tanto espacio. Es como un sándwich de metal enrollado. Vamos a la sección 2. Tipos de capacitores y dónde se aplican. No todos los capacitores son iguales. De hecho, hay varios tipos y se diferencia más que nada por el material aislante, el dieléctrico, que llevan dentro. Tenemos los cerámicos, que son súper comunes y económicos, aunque pueden variar un poco si hace mucho calor o frío. Luego están los de poliéster, que son súper estables. También existen los variables, que nos permiten ajustar su capacidad mecánicamente girando una perilla, por ejemplo. Y finalmente los famosos electrolíticos. Estos últimos nos dan muchísima capacidad en muy poco espacio, pero, y esto es crucial, tienen polaridad, o sea, tienen un lado positivo y uno negativo. Es absolutamente indispensable respetar esa polaridad al conectarlos. En serio, si los conectan al revés, se van a dañar o peor aún, pueden llegar a estallar. Si vemos los componentes físicos, las diferencias saltan a la vista. Tenemos desde los pequeños discos cerámicos, pasando por las gotitas de tantalio, hasta los bloques de poliéster. Y no es solo una cuestión de estética. Esos materiales dictan la estabilidad del componente, su tamaño físico y cuánto voltaje máximo pueden aguantar antes de quemarse. Todo esto decide en qué parte exacta del circuito nos conviene usarlos. ¿Y para qué los usamos exactamente? Bueno, sus trabajos son importantísimos. Son las estrellas del filtrado, suavizando la energía para que fluya sin saltos. También hacen desacoplo. Por ejemplo, en circuitos complejos, se ponen capacitores chiquitos cerca de los chips para absorber picos de energía repentinos que volverían loco al sistema. Además, si los juntamos con unas resistencias, nos sirven para temporización, básicamente decidiendo cuánto tiempo tarda una señal en activarse. En resumen, son los guardianes de la estabilización del voltaje en la placa. Pasamos ahora a la sección 3, la bobina, nuestro querido inductor y su función. Ok, si el capacitor guardaba energía de forma electrostática, la bobina, a la que también llamamos inductor, hace algo completamente distinto. Almacena la energía, sí, pero en forma de un campo magnético. El truco aquí es muy sencillo. Siempre que pasamos electricidad por un cable, se genera un campo magnético invisible alrededor de ese cable. Si agarramos ese cable y lo enrollamos dando muchas vueltas, ese campo magnético se concentra y se vuelve mucho más fuerte. A esta capacidad de inducir fuerza magnética la llamamos inductancia y su unidad de medida es el henrio. Al igual que con el capacitor, el símbolo eléctrico de la bobina no tiene pérdida. Es literalmente el dibujo de un cable enrollado.
hace match perfecto con su construcción en el mundo real, porque justamente necesitamos esas vueltas, esas espiras para generar el campo magnético concentrado del que hablábamos. Sección 4. Usos de la bobina. Veamos sus aplicaciones prácticas. Las bobinas son el clásico héroe anónimo. Están en todas partes. Las usamos muchísimo en filtros para bloquear ciertas frecuencias rebeldes en corriente alterna. Son, literalmente, el corazón de los transformadores, donde dos bobinas se miran de cerca para pasarse energía y subir o bajar el voltaje. También son el motor de los relés. Ahí funcionan como electroimanes potentes que mueven interruptores mecánicos. Y por supuesto, si alguna vez sintonizaron una radio, agradézcanle a las bobinas en los circuitos de radiofrecuencia. Llegamos a la sección 5. Comportamiento en corriente continua y alterna. Presten mucha atención aquí, porque este es el concepto central de toda esta explicación. El capacitor y la bobina son como el yin y el yang. Sus comportamientos se complementan. Miren, un capacitor, una vez que se llena de energía, se convierte en un muro de piedra para la corriente continua. No deja pasar ni una gota más. Actúa como un circuito abierto. Sin embargo, si la corriente es alterna o está cambiando, la deja pasar felizmente. Por el otro lado, la bobina odia los cambios. Debido a un fenómeno llamado autoinducción, si la corriente intenta cambiar de golpe, el campo magnético de la bobina pelea contra ese cambio, generando un voltaje que intenta mantener todo exactamente como estaba. Y por último, sección 6. Vamos a bajar todo esto a la Tierra con ejemplos prácticos en placas reales. En el día a día de la reparación o el diseño, la vista es nuestra mejor herramienta. Por ejemplo, si abren una computadora y ven un capacitor electrolítico que parece un barrilito hinchado en la parte de arriba, o peor, que está perdiendo un líquido marrón, ¡bingo! Ese componente falló y seguro está volviendo loco al sistema. Por el lado de las bobinas, ¿ubican ese clic que hacen algunos aparatos al encenderse? Muchas veces es la bobina interna de un relé magnetizándose de golpe para encender un circuito grande. Y si miran cualquier fuente de poder moderna, siempre van a haber capacitores grandotes y bobinas robustas trabajando juntos. Y digo trabajando juntos porque, honestamente, hacen el equipo ideal. La electricidad que sale del enchufe de la pared suele ser bastante ruidosa y caótica, pero cuando la hacemos pasar por una bobina, esta frena en seco los cambios bruscos. Luego, le ponemos un capacitor al lado, y este se encarga de rellenar los huequitos o caídas de voltaje con su energía almacenada. ¿El resultado? Aplanan por completo esa señal caótica y nos entregan una energía limpia, planita y constante, que es exactamente lo que necesitan los componentes delicados para no quemarse. Para cerrar este recorrido, les quiero dejar esta pregunta dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué una fuente electrónica necesita capacitores y bobinas para entregar una señal más estable? La respuesta es un resumen de todo lo que acabamos de ver, porque uno es un muro para la continua y el otro pelea contra los cambios bruscos. Entender cómo bailan juntos estos dos componentes es el primer gran paso para dominar cualquier circuito. Así que, a seguir explorando y destripando placas. Nos vemos en la próxima.